Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes es el pozo garantizado el duplo. Y la llave directa, 10.000 el costo, pozo garantizado de la llave directa, 800.000 guaraníes. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Ha desmontado el 4 superlativo. Volverá a colocarse su jockey Marcos Rivas. Y va quedando todo listo. Ahora sí. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Triunfo. Le toma 2 cuerpos de ventaja al número 5, Secretario. Ahorita se desempeña el 6, Aclarado. En la cuarta ubicación lo hace el 7, Black Explicit. Más atrás el 2, Americano. Luego el 3, Norsun cierra marcha. El número 4, Superlativo. Los competidores en los últimos 600 metros. El 1, Triunfo, cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Aclarado. Tercero se desempeña el 5, Secretario. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 1, Triunfo, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Aclarado. Tercero se desempeña por fuera el participante el número 7, Black Explicit. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Asume comando de lote por el centro de la pista. El número 6, Aclarado, le toma pequeña ventaja al número 1, Triunfo. Tercero se desempeña el participante número 5, el Secretario. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Continúa la lucha delantera por dentro número 5, Secretario. Su costado exterior el 6, Aclarado. Últimos 50 metros de carrera por dentro número 5, por fuera el 6. Pocos metros para el disco. En una misma línea, 5 y 6 por la primera ubicación. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el número 5, el secretario. Segundo el 6, aclarado. Tercero el 4, superlativo. Cuarto el 3, Norzum. Quinto el 2, americano. Sexto el 1, triunfo. Tiempo empleado por el ganador, 52 segundos, 2 centésimos. Ganada por medio cuerpo, el segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 5, 9.300 guaraníes. Llave directa 5-6, 54.600 guaraníes. Trifecta 5-6-4, 174.600 guaraníes. Duplo 2-5, 5 aciertos, 295.400 guaraníes. La primera triple la aceptaron 57 boletos, su valor 65.800 guaraníes. Segundo pase del PIC 5, lo aceptaron 32 boletos, valor de enganche 312.500 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo en directo del hipódromo de Woodbine, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. Competencia sobre 1300 metros en la pista de tapeta del hipódromo canadiense. Favorito se muestra el 2, Walter Millat, seguido en las apuestas por el 1, Fabled Prince. Tercer jugados, varios competidores, 3, 6, 8 y 9. 20 minutos exactamente para que finalicen las apuestas. Le recordamos al público apostador, en esta tercera carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado.
5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozos garantizados. 2 minutos y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Y largaron. Echó a suyo que el número 3 sale a enseñar el camino al participante. El número 9 le toma cuerpo y medio de ventaja al número 4. En la tercera ubicación se desempeña el 6. Cuarto viene accionando por lento el 1. Gana terreno rápidamente por el lado de la pista el 8 y el 7. Descontados los primeros metros de la prueba, el número 9. Cuerpo de ventaja sobre el número 3. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 2. Cuarto viene accionando el 1. En la quinta ubicación lo hace el 5. Más atrás el 4. Luego el 8. Los competidores descontaron los primeros 400 metros de la prueba con el número 9 enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 1. Tercero se desempeña el 2. Cuarto mejorando rápidamente por el lado de la pista lo hace el 8. En la tercera ubicación se desempeña el 5. Los competidores en mitad del último codo con el número 9. Cuerpo de ventaja sobre el número 8 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el 1. Cuarto viene accionando el 2. En la quinta ubicación lo hace el 5. Gana terreno al fondo el 7. El 4 se la marcha el 6. Y los competidores de nuestra tercera carrera están en la recta final. El número 9 intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8. En tercera ubicación se desempeña ganando terreno el 1. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 9 firme en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1. Tercero se desempeña el 8. Descuenta los últimos 50 metros de carrera. Va a haber lucha delantera. El número 9 logra estirar medio cuerpo de ventaja sobre el participante. El número 1. Tercero el 8 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. 1, Fable Prince. Tercero, el 8, Society's Thunder. Cuarto, el 5, Trinity Park. Tiempo empleado por el ganador, minuto 17 segundos, 86 centésimas. Nada por un cuerpo, el segundo al tercero, el pescuezo. Dividendos por ganador del número 9, 14.000 guaraníes. Llave simple 1991, 86.400 guaraníes. Duplo 5-9, un solo acierto, 448.000 guaraníes. La primera triple la acertaron 16 boletos, su valor 93.700 guaraníes. Segunda triple, acertaron 9 boletos, valor de enganche 416.700 guaraníes. Tercer pase del pick 5, 6 aciertos, valor de enganche 1.666.700 guaraníes. Se está mostrando ya la repetición de la tercera carrera en los monitores. En esta cuarta carrera está en juego la apuesta triple C. 10.000 el costo, 3.500.000 es el pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador, en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público. Últimos segundos para realizar sus apuestas. La triple C, 10.000 el costo, 3.500.000, pozo garantizado. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 1, Forastero, pequeña ventaja sobre el 4, Never Again, tercero se desempeña el 5, Retrato del Padre, en la cuarta ubicación lo hace el 2, Escudo, cierra la marcha el 3, Repenki. Los competidores dejan atrás ya indicatoria de los 1000 metros, el número 4, Never Again, pequeña ventaja sobre el 1, Forastero, gana terreno por fuera el 5, Retrato del Padre, en la cuarta ubicación se desempeña el 3, Repenki, cierra la marcha ahora el 2, Escudo. Los competidores enfrentando ya el codo con el número 4, Never Again, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Retrato del Padre, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña varios cuerpos el número 3, Repenki. Los competidores en los últimos 600 metros y luchan en la delantera cabeza a cabeza por fuera el número 5, Retrato del Padre, por dentro el número 4, Never Again, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, por fuera el número 5, Retrato del Padre, le toma ahora medio cuerpo de ventaja, número 4, Never Again, que insiste por dentro. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 3, Repenki, descuenta ya los últimos 250 metros para el disco, el número 5, Retrato del Padre, pequeña ventaja sobre el número 4, Never Again, que intenta por dentro. En la tercera ubicación gana terreno el número 3, Repenki, descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, continúa la lucha delantera por dentro el número 4, Never Again, por fuera el 5, Retrato del Padre, pocos metros para el disco, se desprende el 4, Never Again con César Mora, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, tercero el 3 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 4, Never Again. Segundo el 5, Retrato del Padre. Tercero el 3, Repenqui. Cuarto el 2, Escudo. Quinto el 1, Forastero. Tiempo empleado por el ganador, minuto 16 segundos 52 centésimos. Ganada por 3 cuerpos y medio. Del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos es por el ganador del número 4, 10.000 guaraníes. Llavireta 4-5, 17.200 guaraníes. Trifecta 4-5-3, 11.300 guaraníes. Duplo 9-4, 16 aciertos, 77.400 guaraníes. La primera triple acertaron 224 boletos, su valor 19.500 guaraníes. La segunda triple acertaron 12 boletos, valor de enganche 125.000 guaraníes. Triple que finalizaba con 7 aciertos, 428.600 guaraníes. Y el cuarto pase del pick 5 lo acertaron 4 boletos, valor del enganche 2.500.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera, le informamos al público que en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.200.000 es el pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Prueba para ejemplares de la novena categoría, distancia 1.300 metros. Arranca la triple D, 10.000 de costo, 1.200.000 pozo, garantizado 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al número 7. Muy tremendo. Pequeña ventaja sobre el 6 Storm Thunder. Tercero se desempeña el 2 Muxu. Cuarto viene sonando el 1 Ayrton. En la quinta ubicación se desempeña el 3 De Moda al Amor. Será marcha el 5 Tronador. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 7, muy tremendo. Pequeña ventaja sobre el 6 Storm Thunder. Tercero se desempeña por dentro, ganando terreno número 1 Ayrton. Cuarto se desempeña el 2 Muxu. En la quinta ubicación el 3. Sigue cerrando la marcha el 5 Tronador. Los competidores enfrentando el codo cabeza a cabeza por dentro del 6 Storm Thunder. A su costado exterior el número 7, muy tremendo. Tercero se desempeña el número 1 Ayrton. Cuarto viene sonando el 2 Muxu. En la quinta ubicación gana terreno al fondo el 5 Tronador. Será la marcha ahora el 3 De Moda al Amor. Y los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 7, muy tremendo, cabeza de ventaja sobre el número 6, Storm Thunder, que hiciste por dentro. Tercero se desempeña el competidor número 1, Ayrton. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por fuera el número 7, muy tremendo, por dentro el número 1. Ayrton gana terreno al fondo, participante número 5, Tronador. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco por el centro de la pista. El número 5, Tronador, le toma ahora pequeña ventaja al número 7, muy tremendo. Tercero se desempeña el 1. Últimos 100 metros para el disco. El número 5, Tronador, firme la delantera. 2 cuerpos y media de ventaja sobre el 7. Tercero el 6, pocos metros para el disco. El número 5, Tronador, varios cuerpos de ventaja sobre el número 7. Tercero el 6 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 5, Tronador. Segundo el 7, Muy Tremendo. Tercero el 6, Storm Thunder. Cuarto el 2, Muxu. Quinto el 1, Ayrton. Sexto el 3, De Moda el Amor. Tiempo empleado por el ganador, minuto 24 segundos 23 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, 3/4 de cuerpo. Dividendos, Espora ganador del 5, 7.800 guaraníes. Llave directa 5-7, 35.700 guaraníes. Trifecta 5-7-6, 32.000 guaraníes. Duplo 4-5, 31 aciertos, 34.100 guaraníes. Primera triple, le aceptaron 43 boletos. Su valor 34.900 guaraníes. La segunda triple aceptaron 85 boletos, valor de enganche 51.500 guaraníes. La triple que finalizaba con 5 aciertos, 240.000 guaraníes. Y el pick 5 que culminaba ha quedado vacante en los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Y le informamos al público, esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes es el pozo garantizado.
Informamos al público de esta competencia por prescripción veterinaria el competidor número 5, EREM. Reiteramos esta importante información, se retira de esta sexta carrera por prescripción veterinaria el número 5, EREM. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes es el pozo garantizado. Reiteramos los cambios de monta en esta sexta carrera. El 2 superior será conducido por el jockey César Mora, mientras que en la octava y última carrera, la número 5, American Honey, contará con la conducción del jockey Leonardo Jiménez.
Están en la pista principal los competidores del premio en homenaje a don Bernardo Chaparro. Prueba reservada para ejemplares de la 9ª categoría sobre la distancia de 1300 metros. Está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador, en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador, en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.